Saludos amigos de las redes sociales, queridos hermanos de Casa de Paz, qué gusto saludarlos en esta mañana, poder compartir nuevamente con ustedes un servicio como lo hacemos cada domingo. Así que les agradecemos el estar con nosotros en esta transmisión. Es un gran gusto saludarlos y allá donde quiera que se encuentren les enviamos un gran abrazo y todo nuestro cariño y toda nuestra gratitud por compartir con nosotros en esta mañana. Hoy es un día donde queremos compartir una palabra con ustedes, una palabra que nos ayude a seguir caminando en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Y es que en estas dos últimas semanas y bueno, especialmente en esta última semana acá en nuestro país, se percibe un ambiente de intranquilidad ante el aumento de personas contagiadas con COVID-19. Se percibe un ambiente de cansancio y creo que ese ambiente y esa sensación de la gente se justifica un poco. Acá en Costa Rica ya llevamos 4 meses de cuarentena y aunque no en su totalidad, pero las restricciones a las que nos hemos visto expuestos, más la situación sanitaria, la situación económica, el cambio abrupto en nuestros hábitos y en nuestros estilos de vida, todos estos elementos se han ido acumulando y creo que justifican en gran parte ese cansancio y ese agotamiento que se percibe en estos días. Por esa razón quiero tocar un tema en esta mañana que nos ayude a enfrentarnos a esos tiempos de cansancio y esos tiempos de incertidumbre. Y quiero pedirle que ahí donde está, si tiene una Biblia a mano, me acompañe a la carta a los Filipenses en el Nuevo Testamento. La carta a los Filipenses en el capítulo 3. Vamos a leer un texto ahí en esa carta. En el capítulo 3 de Filipenses, los versículos del 12 al 14. Así que leo para usted en esta mañana. El apóstol Pablo le está hablando a la gente que está en Filipos y les dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Ahora, para introducirnos en este texto bíblico, quiero poner un poco del contexto de lo que Pablo está viviendo y por qué Pablo le escribe a la gente que está en Filipos. Pablo había fundado esta iglesia en Filipos durante su segundo viaje misionero, probablemente alrededor del año 49 o 50 después de Cristo. Esta iglesia tenía una estrecha relación afectiva con Pablo. De hecho, es la única que colaboró económicamente con el ministerio de Pablo y Pablo en esta misma carta se los agradece. El trasfondo de la carta es muy claro cuando uno lo lee la carta completa. Pablo, como apóstol y fundador de esa iglesia, está preocupado por la persecución de los cristianos en esos años, especialmente porque Filipos pertenecía al gobierno romano y a causa de esa misma persecución es que Pablo tuvo que huir de Filipos después de haber establecido la iglesia ahí. Ante esta preocupación, Pablo toca un tema importante a través de su carta a los Filipenses. Y ese tema es el de la perseverancia. ¿Por qué es importante resaltar que el tema que Pablo trata en esta carta es la perseverancia? Por un detalle que algunas veces se pasa por alto. Y es que esta carta Pablo la escribió desde la cárcel.
Pablo estaba encarcelado cuando escribió esta carta a los filipenses. Él estaba preso en Roma. Y escribiendo desde Roma, estando preso, es muy probable que Pablo haya estado esperando la condena de parte del César. Pablo parece, cuando uno lee toda la carta, haber estado contemplando la posibilidad real de que él iba a morir pronto. Como podemos apreciar, el contexto de Pablo no era el mejor, no estaba en la situación más cómoda, no estaba tirándosela rico, como decimos acá en Costa Rica. Sin embargo, Pablo le está hablando a los filipenses sobre la perseverancia desde su propia experiencia. Pablo, aún estando preso, sigue perseverando en algo por lo que él cree firmemente. Y en solo el texto que acabamos de leer, Pablo nos muestra por lo menos 4 motivos por los cuales debemos perseverar, que nos ayudan a entender el poder que hay en la perseverancia. Y esos 4 motivos, son los que quiero compartir con usted en esta mañana. El primer motivo por el cual perseverar es perseverar para cumplir un propósito. Pablo dice en el texto: sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Pablo está reconociendo que hubo un propósito por el cual Cristo le alcanzó, por el cual Cristo se le apareció, por el cual Cristo transformó su vida. Ahora, piensa en esto. Pablo está preso, percibe cerca su muerte, está ya entrado en años porque ya estaba mayor, y dice: sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Pablo tenía claro para qué lo alcanzó Cristo. Tenía clarísimo cuál era su propósito de vida. Y aún en su vejez dice: sigo adelante perseverando para cumplir el propósito de Dios en mi vida. En momentos como los que estamos viviendo, te hago una pregunta. ¿Te has preguntado por qué debes seguir perseverando? No sé cuántos años tienes, no sé en qué etapa de tu vida estás, no sé si eres una persona avanzada en años como el apóstol Pablo, si eres una persona joven, pero en medio de estas circunstancias, de este cansancio que a veces vivimos a causa de toda la situación que estamos viviendo al nivel mundial, ¿te has preguntado por qué debes seguir perseverando? Si tienes claro cuál es el propósito de Dios para tu vida, ese es un buen motivo para seguir perseverando, aún en medio de tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Si no tienes claro cuál es ese propósito, te animo, porque este es un buen momento para encontrar ese propósito y empezar a caminar en él. Hay un segundo motivo que Pablo nos muestra en este texto y en esta carta, y es perseverar por un legado. En el versículo 17, más adelante de los que acabamos de leer, Pablo dice lo siguiente: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Me llama muchísimo la atención y ojo a la frase. Pablo dice: sed imitadores de mí. Pablo tiene claro que él quiere dejar un legado, que a través de su testimonio y su perseverancia se replique en otro su estilo de vida entregado al Señor. Aquí viene otra pregunta para usted y para mí. ¿Cuál es el legado que quieres dejar? A tus hijos, a tu familia, a tus estudiantes si eres un profesor, en tu lugar de trabajo.
¿Cuál es ese legado con ese emprendimiento que tienes entre manos, con esa idea que hay en tu mente? ¿Cuál es el legado que quieres dejar? Porque para dejar un legado a futuras generaciones se requiere de mucha perseverancia. Porque en medio del proceso la desilusión va a llegar, el cansancio va a llegar, el deseo de tirar la toalla va a llegar. Y si no, pregúnteselo al apóstol Pablo. Revise el libro de los Hechos. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo fue apresado, fue golpeado, fue apedreado? Y sin embargo, ahorita, en el texto que leímos, ya cerca del final de su ministerio, del final de su vida, él dice: sigo perseverando hacia la meta, hacia aquello que Dios ha determinado para mí, aquello por lo que he vivido toda la vida. Todavía no lo he alcanzado y sigo perseverando, porque él está claro que quiere dejar un legado, al punto de que hasta el día de hoy, usted y yo, como creyentes, seguimos leyendo los consejos del apóstol Pablo a través de sus cartas. Pero el dejar un legado es motivo para respirar, tomar fuerzas y seguir perseverando. ¿Cuál es ese legado? Ese legado es suficientemente fuerte, ese legado que quieres dejar es suficientemente poderoso como para que sigas perseverando y decidas no tirar la toalla aún en medio de estos días difíciles que estamos viviendo. Este es un tiempo para hacernos esa pregunta, porque son tiempos difíciles y son tiempos para perseverar. Son tiempos donde aquellos que perseveran serán los que lograrán salir con fuerza de estos tiempos difíciles. El tercer motivo por el cual debiéramos perseverar, y que el Pablo nos lo enseña también, es perseverar por tus convicciones. Pablo dice en el versículo 14: sigo avanzando hacia la meta. ¿Para qué? Para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. La convicción de Pablo es que hay un premio de parte de Dios para aquellos que con convicción perseveran. Déjeme decirle algo que creo con todo mi corazón y por el cual creo que la perseverancia es un elemento sumamente poderoso. La perseverancia tiene un carácter divino y espiritual que lo convierte en un elemento sumamente poderoso. Se lo repito, la perseverancia tiene un carácter divino y espiritual que la convierten en un elemento sumamente poderoso. Y me explico. Primero, la perseverancia es un elemento que encuentras a través de toda la Biblia. Desde Génesis, Apocalipsis, usted encontrará historias donde la perseverancia fue un elemento fundamental para que la gente alcanzara aquello que Dios había determinado para sus vidas. Por otro lado, ¿usted se imagina qué hubiera pasado, por ejemplo, si Bartimeo no hubiera insistido en detener a Jesús? ¿Usted se imagina si Bartimeo se hubiese callado cuando lo mandaron a callar por su escándalo? La necesidad de Bartimeo por salir de la condición en la que estaba viviendo era mucho más fuerte que los insultos que él recibía. Bartimeo insistió para que Jesús se detuviera porque él sabía que en Jesús estaba el final de su mendicidad. Por eso, mientras los hombres veían un alboroto, Jesús veía la perseverancia de Bartimeo.
¿Usted se imagina si la mujer del flujo de sangre se hubiese detenido de perseverar? Si esa mujer se hubiera callado y no hubiera perseverado en tocar el manto de Jesús. Esa mujer perseveró y consiguió su milagro. ¿Se imagina usted si Josué y Caleb se hubiesen rendido al escuchar la noticia de los espías? Si no hubieran perseverado en su convicción de que aquella era la tierra que Dios había prometido a su pueblo. ¿Usted se imagina si Jesús se hubiera rendido al ir a la cruz? ¿Se imagina usted si Jesús se hubiese rendido a ir a la cruz? Si en aquel momento que Jesús estuvo en Getsemaní, como relata la Biblia, que en su momento era tanto el estrés que hasta sudaba gotas de sangre. ¿Se imagina si Jesús en ese momento le hubiera dicho al Padre: Padre, pasa de mí esta copa? Yo no puedo perseverar, esto es demasiado doloroso para mí. ¿Se imagina si Jesús hubiera abortado la misión en ese momento? ¿Se imagina si Jesús no hubiera perseverado? ¿Se imagina si Jesús hubiera desfallecido y no hubiera cargado con los pecados de la humanidad en la cruz? ¿A dónde estaríamos usted y yo? Jesús perseveró hasta la cruz por amor. Inclusive por amor a aquellos que incluso lo dejaron solo en el momento de su crucifixión. Recuerde que en el momento de su crucifixión, ninguno de aquellos a los cuales había amado, aquellos a los cuales se les había entregado durante 3 años, viviendo con ellos, discipulándolos, acompañándolos, amándolos, instruyéndolos, de todos ellos, el único que estaba en el momento de su crucifixión y de su muerte fue Juan. Pero Jesús aún así perseveró hasta la cruz por amor a aquellos que incluso lo dejaron solo en ese momento. Por aquellos que más adelante y hasta el día de hoy le niegan. Aún por ellos perseveró Jesús. ¿Se imagina si Jesús hubiera dejado de perseverar por alcanzar la misión que le había encomendado su Padre? Usted y yo no estaríamos acá. Usted y yo no estaríamos aquí teniendo esperanza en encontrarnos con Él un día en su reino. Y esto nos enseña algo poderosísimo, y quiero que lo tome en cuenta. Cuando perseveramos por nuestras convicciones, como lo hizo Jesús, cuando perseveramos por lo que creemos, no esperamos los elogios de nadie, no esperamos el agradecimiento de nadie, no esperamos el aplauso de nadie, porque lo estamos haciendo por nuestras propias convicciones. Perseveramos y hacemos lo que tenemos que hacer porque estamos convencidos de que lo que hacemos tiene un valor para nuestras vidas y tiene un valor para el reino de Dios, e inclusive tiene un valor para otros que están a nuestro alrededor, aunque a veces y muchas veces ni siquiera parezca que lo valoran. Nos enseña la muerte de Jesús, su perseverancia en la cruz, para que al final ninguno de aquellos hombres, excepto Juan, que lo habían acompañado durante 3 años, no estuvieran ahí en ese momento. Nos enseña que perseverar por nuestras convicciones tiene un poder poderoso, un poder espiritual y divino poderosísimo, porque lo hacemos por nuestras convicciones, no esperando nada de nadie,
Si los aplausos vienen, si los elogios vienen, si el agradecimiento viene, será bienvenido. Pero la mayor satisfacción de perseverar en nuestras convicciones es que lo hacemos porque entendemos que tiene un valor para nuestra vida y para el reino de Dios, para aquel al que servimos, al cual amamos y al cual entregamos nuestra vida. Nuestras convicciones son un gran motivo para perseverar. Y este motivo de perseverar por nuestras convicciones y ver de la forma en la que Jesús lo hizo, me lleva al cuarto y último motivo de esta mañana. Y es perseverar por amor a otros. A pesar de su condición, Pablo está preocupado por sus amigos filipenses y por lo que les pueda suceder a causa de la persecución. ¿Qué tal la preocupación que nos genera ese hijo que anda un poco perdido? ¿Qué tal la preocupación que nos genera a nosotros ese esposo que anda en oscuridad? ¿Qué tal la preocupación que nos genera esa familia que necesita sanidad, que está rota en 1000 pedazos? ¿Qué tal aquellos que están presos de las adicciones y que son cercanos a nosotros? Por amor a otros, perseveramos en oración. Por amor a otros, perseveramos en la búsqueda del Señor para que Él les liberte y les sane. Por amor a otros, perseveramos en hacer el bien, porque tarde que temprano recibiremos cosecha de aquello que hacemos para otros. Por amor a otros, perseveramos para que ellos se encuentren con la luz de Cristo y en Él encuentren libertad y sanidad. Por amor a otros es un gran motivo para seguir perseverando, para buscar el rostro del Señor, porque hay situaciones y hay problemas en las que solo la intervención poderosa de Dios puede hacer algo. Y nuestro trabajo es perseverar en la oración, perseverar en clamar a ese Dios poderoso que puede intervenir en la vida de ese hijo, en la vida de esa familia, en la vida de aquellos que están oprimidos, que están tristes, que están inclusive en enfermedad. Por amor a otros, usted y yo hemos sido llamados a perseverar en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de la comunión con Él, que es el que tiene el poder para libertar a aquellos que están cerca de nosotros. Aquellos que por amor seguimos perseverando para que Dios les alcance, toque sus corazones, toque sus espíritus, les inquiete y puedan reconocer que necesitan de su gran amor y que necesitan de su libertad y que necesitan de su sanidad. Como acabamos de ver, tenemos motivos para seguir perseverando. A pesar de los tiempos difíciles, a pesar del cansancio, a pesar de esta época oscura en la que estamos viviendo. Para ir finalizando, quiero decirte lo siguiente. Si te sientes cansado, si te sientes en incertidumbre, si percibes el ambiente pesado por las noticias de los últimos días, eso es natural, es muy humano. Pero a pesar de eso, tenemos motivos para perseverar. Déjeme decirle algo que aprendí de un gran amigo hace algunos años. Teniendo una conversación con un amigo, con el pastor Alex Garro, que predicó la semana anterior. Alex me decía
Eddie, cuando yo me siento mal, cuando me siento cansado, cuando me siento apesumbrado, cuando me siento demasiado cargado, me permito y me doy el permiso de sentirme mal. Lo hago por 2 o 3 horas. Luego de eso, me levanto, me lavo mi cara y sigo hacia adelante, perseverando y trabajando en aquello para lo que Dios me llamó. Y ese consejo, ¿sabe? Lo he tomado para mí los últimos años, porque es muy natural, como le dije al principio, hasta se justifica que en estos momentos que estamos viviendo nos sintamos cansados, apesumbrados, tristes en ciertos momentos. Pero tenemos suficientes motivos para seguir perseverando. No desfallezcas. Si te sientes mal, tómate un tiempo y permítete sentirte mal. Luego de eso, toma aire, respira. Es más, si necesitas llorar, si te es necesario llorar, llora. Busca a alguien con quien desahogarte. Cuéntale cómo te sientes, cuéntale que te sientes cansado. Si no, toma un tiempo para ir a la presencia del Señor y de nuevo, permítete sentirte mal por un momento. Desahógate. Permite que esas sensaciones, esos sentimientos, puedas trabajarlos en ti, puedas expresarlos de alguna forma. Y luego de eso, levántate, toma aire, respira profundo, lávate el rostro, limpia tus lágrimas y recuerda esta promesa del Señor con la cual quiero cerrar en esta mañana. Dice Isaías, capítulo 40, 28 al 31. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Es cierto, estamos cansados. Estamos apesumbrados por momentos, estamos tristes por momentos. Permítete sentirte así cuando lo necesites, cuando necesites desahogarte de eso. Pero el Señor nos ha prometido que aquellos que confiamos en Él, que aquellos que seguimos sus pasos, que aquellos que nos tomamos de su mano, dice que no nos cansamos. Dice que Él nos fortalece, dice que Él acrecienta nuestras fuerzas cuando estamos débiles. Dice que aquellos que confiamos en Él seremos renovados por sus fuerzas, que inclusive volaremos como las águilas, que correremos, que no nos fatigaremos, que caminaremos y no nos cansaremos, que seguiremos perseverando, que seguiremos caminando fuertemente, que tenemos motivos suficientes para seguir avanzando, que tenemos un legado que dejar, que tenemos un propósito que cumplir, que tenemos convicciones en nuestros corazones que son suficientemente fuertes para seguir adelante, para seguir avanzando, que el amor que tenemos por otros es un motivo poderoso para seguir perseverando. Que sí, que va a haber momentos en que nos vamos a cansar, pero Él nos ha prometido que nos va a fortalecer, que Él renovará nuestras fuerzas, que Él se encarga de estar con nosotros. Por eso quiero orar en esta mañana con esta promesa del Señor.
en mente, porque yo sé que te sientes cansado, yo sé que te sientes triste a veces, sé que te sientes desolado muchas veces, sé que tantas noticias negativas aprietan tu corazón, pero hoy el Señor nos dice que hay motivos suficientes para seguir perseverando y que Él nos ha prometido que renovará nuestras fuerzas para que podamos seguir avanzando y seguir perseverando. Padre bueno, yo te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque a pesar de las malas noticias, no estamos solos. Tú has prometido, Señor, que renovarás nuestras fuerzas. Tú has prometido, Señor, que seremos como las águilas. Padre, tú nos has mostrado en esta mañana que hay suficientes motivos para que podamos perseverar. Por eso hoy oro, Señor, para que mi hermano y mi hermana que se siente cansado, que se siente afligido, que se siente apesumbrado, Señor, que se siente triste en su corazón, que tiene esa mezcla de sentimientos, Padre, que primero mi hermano y mi hermana se permita sentirse mal, se dé el derecho de desahogarse, de decir que se siente triste, de expresar sus sentimientos, y que luego de eso respire profundo, tome valor, se limpie sus lágrimas y decida seguir perseverando. Perseverar para cumplir ese propósito, perseverar para dejar un legado a los suyos, perseverar por esas convicciones que inquietan su corazón, perseverar por amor a otros, papá. Y perseverar especialmente porque tú nos has prometido que estás con nosotros y que te encargarás de renovar nuestras fuerzas para que podamos seguir adelante a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo, papá. Gracias, Señor. Gracias. Y yo te pido, Señor, que esa fortaleza, que esa renovación de fuerzas alcance a mis hermanos, especialmente aquellos que en estas últimas semanas se han sentido cansados y se han sentido agotados, Señor, a causa de las malas noticias y de los tiempos que nos aquejan, papá. Que tu fortaleza les alcance, papá, que se enganchen y se agarren y esta palabra, Señor, esta promesa, Señor, se arraigue en sus corazones y que tú les fortalezcas, Señor, y renueves sus fuerzas, Señor, muy fuertemente, Señor, para que podamos seguir perseverando en aquello a lo que nos has llamado, papá. Yo te doy gracias en esta hora, Señor, bendigo tu nombre y te doy toda la gloria y toda la honra a ti, que no nos dejas solos y que nos sigues acompañando aún en estos procesos difíciles. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos, por estar en esta transmisión con nosotros. Espero que esta sea una palabra y confío con todo mi corazón que esta sea una palabra que te edifique, que fortalezca tu corazón, que te ayude a pasar estos momentos difíciles que estamos viviendo y que nos pueda fortalecer para seguir adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por su amor, por estar ahí siempre con nosotros. Un abrazo enorme para ustedes y solamente permítanme bendecirle para despedirnos en esta mañana. Que el Cristo bendiga y guarde tu vida. Que Cristo haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa. Que todo lo que emprendas, que todo lo que inicies, que cada idea, que todo lo que toque en tus manos sea prosperado y sea bendecido por el Cristo de la gloria.
y sobre todo que en tu casa, en tu familia y en todo lo que hagas prevalezca la paz y la alegría de saberte hijo de un Dios que te ama y que no te ha abandonado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.